Hola, ¿cómo están todos? Vamos a ver en este video la segunda parte del tema 3, investigación del consumidor. Para empezar, hagamos un breve resumen de dónde nos habíamos quedado en en la parte 1 de este tema. Recuerden que habíamos visto una introducción a la investigación de mercados, analizamos su concepto, vimos cuáles son los principales usos y empezamos a ver ese proceso que se debe llevar a cabo para realizar una investigación de mercados. En ese proceso nosotros habíamos visto el primer paso, que es el planteamiento del problema. En esta clase vamos a ver los otros pasos y vamos a terminar con el tema. Este primer paso, el planteamiento del problema, ya está analizado, entonces vamos a ir a analizar el diseño del plan de investigación. Básicamente, el diseño del plan de investigación se refiere a responder la pregunta ¿de dónde sale la información que necesito? Para esto, nosotros vamos a poder contar con datos primarios o datos secundarios. Los datos secundarios, como verán más adelante, se dividen en internos y externos. Los datos primarios son exploratorios o concluyentes. Los exploratorios tienen tres herramientas principalmente: los grupos focales, las de entrevistas a profundidad y las técnicas proyectivas. Los concluyentes, por el otro lado, se subdividen a su vez en descriptivos y causales. Las principales herramientas de los estudios descriptivos son las encuestas y la observación, mientras que la herramienta más utilizada en los diseños causales son los experimentos. ¿A qué se refieren estas letras I y H? La I se refiere a tipos de información y la H es para recordarles a ustedes que esas cuestiones que tienen una H a un costado son herramientas, no son información como tal. La información puede ser exploratoria, concluyente, y la concluyente se puede derivar en descriptiva y causal. Ahora analicemos la diferencia entre diseños primarios y secundarios. Los primarios son aquellos datos que han sido recolectados para los fines particulares de la investigación. Implican que debemos realizar un proceso de investigación formal, es decir, estructurado. Son bastante más costosos y tienen un largo tiempo de recolección. Al ser recolectados por primera vez de cero, obviamente nos toman más tiempo recolectar. Por otro lado, tenemos los datos secundarios. Estos datos fueron recolectados para otros fines, pero nosotros los utilizamos para nuestra investigación. Como les decía antes, pueden ser divididos en internos y externos, ofrecen información inicial. Desgraciadamente son bastante limitados en el Ecuador, no hay muchas fuentes de datos secundarios, tienen un costo relativamente bajo, al menos si los comparamos con los datos primarios, también tienen un tiempo de recolección mucho más corto que los datos primarios, y por último, muchas veces van a ser faltos de precisión o desactualizados. Para ilustrar la diferencia, quiero que pensemos en que somos el gerente de marketing de un concesionario de vehículos que quiere abrir una nueva sucursal en Salcedo. Piensen ustedes qué información secundaria, es decir, que ha sido recolectada por otras fuentes, nos sirve a nosotros para tomar las decisiones. Probablemente estas ideas ustedes salgan con, por ejemplo, podemos recurrir al INEC para que nos diga qué población hay en Salcedo,
¿Qué porcentaje de esa población está compuesta por personas mayores de 18 años que van a ser los que compren vehículos? ¿Cómo están distribuidos los ingresos? Porque si es que vemos que hay mucha población con ingresos bajos, probablemente no van a tener dinero disponible para comprar vehículos. También podemos recurrir a otra fuente de información secundaria como la Agencia Nacional de Tránsito. Ellos nos podrán decir cuántos vehículos han sido matriculados en Salcedo. Tanto el INEC como la Agencia Nacional de Tránsito recolectaron estos datos por si acaso nosotros en algún momento querramos hacer una investigación de mercados o tomar una decisión sobre abrir un nuevo concesionario en Salcedo. Obviamente que no. Ellos recolectaron esta información para otros fines, como puede ser ver cómo va a crecer la población, determinar qué tipo de servicios básicos tienen que prestar, etc. Pero nosotros utilizamos esta información para entender un poco más el problema que tenemos en nuestras manos. Si es que analizan o se ponen a pensar, se van a dar cuenta que esta información no es suficiente para que nosotros decidamos poner un concesionario de vehículos en Salcedo. Tal vez nos interese determinar cuál es la imagen que tiene nuestra marca, cada qué tiempo cambian de vehículos, qué buscan en un vehículo, qué tipos de vehículos quisieran comprar, etc. Esa información vamos a tener que obtenerlas nosotros mismos por primera vez, ya que no hay ninguna fuente que la haya recolectado antes que nosotros. Eso demandará que hagamos un levantamiento de datos primario. Contratemos una empresa que recolecte esta información. Con la combinación de las dos informaciones o de los dos datos, podremos procesarlos y tomar una decisión. Recuerden, los datos primarios son recolectados para los fines o objetivos específicos de nuestra investigación o para satisfacer la necesidad específica de investigación que tenemos, mientras que los datos secundarios han sido recolectados para otros fines. Nosotros los utilizamos como información inicial en ese proceso investigativo. Obviamente, como el INEC ya lo recolectó, no tenemos que incurrir en muchos gastos para utilizar esa información. Capaz que el tiempo que nos demore a nosotros ingresar al portal del INEC y bajar esa información. Como ustedes también se darán cuenta, el tiempo que nos demora en obtener esa información es relativamente corto. Pero también nos arriesgamos a que el INEC nos haya dicho, oye, esa información es del censo del 2011, porque no se hacen censos con tanta regularidad. ¿Eso qué va a significar? Que esos datos, esa información de la población de Salcedo, va a tener una leve desactualización de unos 2 años. Pero imagínense cuando cuando teníamos que tomar decisiones en el 2010 basadas en el censo del 2001. La desactualización era bastante grande. Como veían ustedes en el plan, la información puede dividirse en exploratoria y concluyente. Recuerden que esa concluyente a su vez se dividía o se subdividía en descriptiva y causal. Para entender un poco a qué nos referimos con información exploratoria e información concluyente y tomando en cuenta lo en boga que está el tema, quisiera poner como ejemplo un viaje al Yasuní. ¿Qué vemos ahí? Nos han pedido que exploremos el Yasuní, ¿no es cierto? Nosotros estamos volando sobre este parque hermoso con un helicóptero. Y vemos a grandes rasgos, a nivel general, ¿qué existe ahí? Que podemos ver que hay un río, que la vegetación es bastante tupida, que
la superficie es irregular y algunas otras cositas más. No podemos dar mayores detalles sobre lo que encontramos. Básicamente, estamos haciendo una exploración, viendo desde muy alto de manera general un asunto. Pero si es que ese helicóptero aterrizaría y nosotros podemos bajarnos y empezar a recorrer este bosque y ver qué tipos de plantas existen, qué animales existen, qué insectos existen, cómo es la calidad del suelo, cuál es la temperatura, estaríamos en capacidad de describir, dar detalles sobre este sitio en el que encontramos. Esa ilustra una investigación concluyente descriptiva. En la vista de pájaro primera que teníamos, no podemos llegar a conclusiones como que existen, que el tipo de árbol que más existe en ese sitio es de tal tipo. Eso no podemos llegar. Tenemos que ir a analizar a más detalle para llegar a ese tipo de conclusiones. También podríamos realizar experimentos, manipular diferentes variables para ver qué pasa. Eso también nos puede llevar a realizar conclusiones. Estos dos últimos casos, el primero de ellos, ilustra a qué se refiere la información descriptiva, mientras que el segundo, ¿qué es la información causal? Hay una relación causa y efecto entre variables que se manipulan. Yendo un poquito más a detalle, tenemos la investigación exploratoria. Nos permite una comprensión inicial general. La información necesaria solo se define vagamente, como ustedes vieron, volando a 500 metros de altura no podemos describir y dar detalles. El proceso de investigación es flexible y no estructurado. Justamente como no sabemos qué buscar, tenemos que estar abiertos a analizar distintas cosas. La muestra que se analiza considera pocos casos y no es representativa de la población. El análisis es de carácter cualitativo. Los hallazgos son tentativos, nos permitirán generar hipótesis que después se van a tener que validar, pero no podemos tomar decisiones en base a una investigación exploratoria. A esto se refiere con que no es concluyente. Vamos a tener que complementar la investigación exploratoria con investigación concluyente. Hay tres técnicas principales de investigación exploratoria. La primera de ellas son los grupos focales. ¿Sí? Son reuniones, como ustedes pueden ver en esa foto, donde invitamos a entre 6 y 10 participantes a hablar de manera general sobre un tema. La conversación está guiada por un moderador que básicamente va poniendo los temas a tratar sobre la mesa. Este moderador se limita a poner temas y a buscar profundizar un poquito más, pero no hace preguntas específicas. Los grupos focales son el método más popular de investigación exploratoria en el Ecuador y para que tengan una idea, cada uno de ellos puede costar entre $800 y $2.500. Los grupos focales, al igual que la otra técnica de investigación exploratoria que vamos a analizar, se basan en un guión. La segunda técnica de estas tres que existen son las entrevistas a profundidad. Estas, en cambio, son interacciones uno a uno entre el investigador y el sujeto de la investigación. Asimismo, hay un moderador que maneja la conversación y que trata de obtener información de esta persona a la que estamos investigando. Otra vez, no hace preguntas puntuales. ¿Por qué muchas veces utilizamos entrevistas a profundidad y no siempre hacemos grupos focales? Porque habrá en ocasiones temas delicados que no se pueden tratar en grupo. Por ejemplo, relaciones sexuales de adolescentes, entre adolescentes, o uso de drogas, o infidelidad.
Una persona que está rodeada de 6 o 9 personas más nunca va a hablar sinceramente de estos temas. Será mucho mejor abordarlos de manera uno a uno. Por otro lado, en ciertas ocasiones, dada la complejidad del grupo objetivo, es muy difícil reunir a 6 personas al mismo tiempo. Pensemos en gerentes de marketing de empresas muy prestigiosas. Tienen agendas muy complicadas y va a ser imposible tenerlos a todos en una sesión. Eso nos llevará a que les entrevistemos a cada uno por separado. Y finalmente tenemos las técnicas proyectivas, que son muy diferentes a las dos anteriores. Estas tratan de encontrar respuestas indirectamente. También son uno a uno, pero utilizan tests, como el que vemos en la pantalla. Nosotros podemos pedirle a la persona que llene qué le diría la señora al señor cuando le plantea: veamos si podemos comprar algunos enseres domésticos en Sears. De lo que se trata la técnica proyectiva es que esa persona se exprese, pero a través de otra persona, ¿sí? Yo no digo directamente qué pienso de esta tienda Sears, sino lo hago a través de este personaje que hemos creado. Eso ayuda a que la información que se entrega sea mucho más certera. Una de las técnicas que hemos utilizado en algunos ejercicios de clase es entregarles a los participantes unas revistas y que nos armen un collage pensando en algo. Por ejemplo, si es que nos ponen un reloj cuando le estábamos hablando sobre la cafetería de la universidad, podría esto significar que la atención es rápida. Si es que nos ponen una billetera, esto también se podría traducir a que los precios, estas personas consideran que los precios en esa cafetería son altos. Las técnicas proyectivas, como ustedes podrán ver, tienen una carga de un análisis psicológico bastante fuerte. Por esta razón, son muy costosas en realizar y esto ha impedido un poco que proliferen en el mercado de investigación ecuatoriano. Después tenemos la investigación concluyente. Esta nos sirve para probar hipótesis, muchas de ellas se generaron en la fase exploratoria, y examinar relaciones. Es un proceso de investigación formal y estructurado. La muestra que se analiza considera muchos casos, y estos casos son representativos de la población. Ya no es un análisis cualitativo, como en la investigación exploratoria, sino en este caso es un análisis cuantitativo. Y los hallazgos ya no son tentativos, sino son concluyentes. ¿Eso qué quiere decir? Que en base a una fase de investigación concluyente ya podemos tomar decisiones. Como les había dicho, esta investigación concluyente se divide en dos: la investigación descriptiva y la investigación causal. La investigación descriptiva entrega características, ¿como cuáles? ¿Cuáles son los hábitos de compra de una persona? ¿Cuál es la imagen y posicionamiento que tiene esa persona de una marca determinada? El market share o participación de mercado. ¿Qué motiva o qué factores, qué características de un producto o servicio motivan a que un consumidor adquiera un producto? Nos permite también desarrollar productos en base a características buscadas por estas personas. Y también la investigación descriptiva nos va a permitir detallar, analizar la satisfacción que tiene una persona con algo. Por otro lado, la investigación causal mide relaciones causa y efecto basadas en experimentos. Aquí tenemos que manipular variables independientes, dependientes y extrañas. Estas variables extrañas, ¿cuáles son? Son aquellas que pueden tomar el lugar o comportarse como variables independientes si no las controlamos. ¿Cuáles son las aplicaciones de la investigación causal? Las aplicaciones están en la prueba de productos,
y los análisis de establecimiento de precios. En los dos se hacen pequeños experimentos para lograr obtener la información que nos permite tomar decisiones. La principal herramienta de la investigación concluyente es la encuesta, pero hay diferentes tipos de formas de aplicar encuestas. Podemos aplicar una encuesta por teléfono o podemos aplicar una encuesta de manera personal, ya sea yendo al sitio donde vive esta persona o donde trabaja esta persona, o también podemos ponerle a este investigador o a este encuestador en un sitio de alto tráfico y interceptar a las personas y solicitarles su ayuda. Y finalmente, y de manera bastante que va creciendo hoy en día, encontramos las encuestas aplicadas de manera electrónica, a través del correo electrónico o en páginas de internet. Hay otro método menos popular de investigación concluyente que es la observación. Aquí tenemos que tomar en cuenta que la observación se basa en la recolección de datos pasados o a medida que estos ocurren. En este caso, no existe una interacción, no hay un encuestador que le pregunta cosas a una persona. Simplemente estamos observando qué hace. Se puede realizar en un ambiente natural o artificial. ¿Qué quiere decir natural? Natural es si es que realizamos la investigación en el lugar que se dan los hechos normalmente. Si es que nosotros, por ejemplo, queremos analizar qué efecto tiene la percha en la toma de decisiones de un consumidor, nosotros podemos poner una cámara dentro de un supermercado para ir viendo cómo se comporta. También esta misma investigación lo podríamos hacer en un ambiente artificial. ¿Qué quiere decir esto? Recrear dentro de una sala esta percha e invitar a personas a que interactúen con esa percha y nosotros poder observar. En un caso lo están haciendo donde generalmente hacen las compras y en el otro caso estamos haciendo la investigación en un sitio recreado. La investigación por observación también puede ser personal o mecánica. Si es que yo les diría a ustedes, por favor cuenten cuántas personas entran a la universidad, ¿ustedes qué pueden hacer? Pararse en la entrada e ir contando uno por uno. O podríamos poner uno de esos tornos donde mecánicamente cada persona tiene que accionar este aparato y de esa forma se van contabilizando cuántos entran. Básicamente, la observación personal es utilizando, valga la redundancia, a personas para que realicen la observación, mientras que la mecánica es observar a través de aparatos. La principal aplicación de esta técnica son los store audits o pantry checks, donde de manera personal se va a contar existencias de los productos. También es importante, cuando hablamos del diseño del plan de la investigación, analizar los diferentes procedimientos de muestreo. Para investigar, lo primero que debemos hacer es seleccionar un grupo objetivo para la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Saber de quién vamos a obtener la información. Si es que el día de mañana nosotros estamos queriendo lanzar un nuevo pintalabios al mercado, ¿a quién vamos a tener que preguntar? Obviamente a mujeres. Pero si ese pintalabios cuesta $30, ¿qué característica adicional van a tener que tener esas mujeres? Probablemente un nivel de ingresos. De nada nos sirve analizar intención de compra en una mujer que tiene ingresos bajos, porque no es el grupo objetivo de nuestra investigación. Una vez que analizamos eso, sabemos de quién tenemos que obtener la información, eso nos permite a nosotros encontrar el universo. ¿Qué es el universo? Es la población real de interés del estudio de la cual se obtiene la muestra. El universo
para ese producto que les decía anteriormente, serán todas las mujeres de Quito, si es que la investigación la queremos hacer solo en Quito, que cumplen con las características que nosotros buscamos. De ese grupo total o universo, extraeremos una muestra, que es un subconjunto de esa población que estadísticamente nos da la confianza de que emula su comportamiento, o que la información que obtengamos de ese subgrupo va a ser equivalente como si estuviéramos analizando el grupo completo o universo. Hay dos tipos de muestras. Las muestras probabilísticas son aquellas donde nosotros podemos determinar cuál es la probabilidad de elegir un elemento. Por ejemplo, yo les digo, ¿cuál es la probabilidad de que ustedes obtengan un as en una baraja? Va a ser 1 sobre 52. Ustedes, antes de meter la mano a esa baraja y buscar una carta, ya saben que su probabilidad de obtener un as es 1 en 52. En ciertas ocasiones no vamos a poder saber esa probabilidad de antemano, entonces tendremos que realizar algún tipo de muestreo no probabilístico. Tipos de errores de muestreo. El libro nos habla de 4 tipos de errores. El primero es de medición, y este se da cuando hay una diferencia entre la información que requiere el investigador y la que proporciona el encuestado. Por ejemplo, nosotros encuestamos a una persona quien nos dice que toma ron abuelo, mientras que en realidad toma trópico. Aquí tenemos que tener cuidado con una cosa. Los investigadores de mercado siempre partimos de la buena fe de esa persona a la que estamos investigando. Caso contrario, ninguna encuesta sería válida. Después tenemos un error de muestreo, cuando esa muestra no representa adecuadamente al universo. Tenemos también un error de marco muestral, cuando la muestra no representa adecuadamente más que al universo, no sirve para darnos las personas de estudio que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, tomar la guía de teléfonos para realizar una investigación sobre la marca que la gente toma. La guía de teléfonos no es del mercado de licores, entonces mal haríamos utilizándola para la investigación. Y finalmente tenemos un error aleatorio que viene dado porque la muestra no es una representación perfecta del universo. Esto genera el margen de error típico que ustedes tienen cada vez que encuentran información sobre un estudio de mercado. Ahí en la muestra les va a decir, estos resultados tienen un margen de error de más o menos X%. De manera general, se maneja un 3 o 5%. Hasta aquí llegamos con el diseño del plan de investigación. El siguiente paso es el levantamiento de datos. Una vez que decidimos cómo va a ser la investigación y de quién vamos a obtener la información, hay que ya ejecutar, dejar la planeación y ya empezar a obtener los datos como tal. Aquí les voy a hablar de las dos herramientas que generalmente se utilizan para esto. La primera son los guiones. Esta es una herramienta para la investigación exploratoria, como les decía anteriormente, y básicamente aquí se listan temas y subtemas de investigación. Generalmente también se ponen los tiempos aproximados de duración de cada uno de estos temas, y tenemos que recordar que los análisis más complejos o los temas más complejos se deben analizar en la mitad de la sesión. Aquí tenemos nosotros un ejemplo de un guión que utilizamos para un estudio de una de las clases. Vean ustedes, si bien es cierto, se plantean preguntas, pero no hay opciones de respuesta. Simplemente se están planteando de manera general. Como les decía, cada uno de los temas tiene un tiempo aproximado de duración y el tema principal se encuentra en la mitad. En este caso, al ser un estudio sobre la satisfacción de los restaurantes de la universidad,
Este tema donde trata el moderador o habla específicamente sobre la satisfacción se encuentra en la mitad del guión. La otra herramienta de las que les quería hablar es el formulario. Los formularios, en cambio, se utilizan en investigación concluyente, investigación cuantitativa. Estos tienen un orden determinado y lo importante aquí es analizar los diferentes tipos de preguntas. Encontramos 4 tipos de preguntas. Las preguntas cerradas, como que pueden ser dicotómicas o de opción múltiple. Nosotros le podemos preguntar a una persona, ¿le gusta el pescado? Y sus opciones de respuesta pueden ser sí o no. O también le podemos preguntar, de las siguientes 5 marcas de pescados, ¿cuál es su favorita? Y darle 5 opciones para que escoja una. En muchos casos vamos a tener que aplicar preguntas abiertas, es decir, que no tienen opciones de respuesta. Por ejemplo, les puedo preguntar a ustedes qué es lo que más les gusta de la Universidad San Francisco. La variedad de respuestas potenciales es tan grande que mal haría yo poniendo una limitación o delimitando las respuestas que pueden tener. También encontramos las respuestas abiertas con asistencia. Y estas tenemos que tener mucho cuidado. ¿A qué se refiere la asistencia? La asistencia se refiere a una ayuda que el formulario le da al encuestador, no al encuestado. Estas preguntas únicamente se utilizan en métodos personales donde el encuestador le lee al encuestado las preguntas y el encuestador registra las respuestas. Por ejemplo, nosotros le podemos preguntar a una persona, ¿cuál es su marca favorita de bebidas gaseosas? Como no le estamos dando opciones de respuesta, es una pregunta abierta. Para facilitar el trabajo del encuestador, considerando que ya es conocido en el mercado que hay unas marcas top como Coca-Cola, Sprite, Fanta, que de ley van a salir, nosotros a ese encuestador le damos las opciones de respuesta, simplemente para facilitar su trabajo. Estas opciones de respuesta nunca van a ser expuestas al encuestado. El encuestado únicamente oye cuál es su marca de refrescos favorita, como que fuera una respuesta abierta, común y corriente. En ciertas ocasiones ustedes se darán cuenta que no podemos tener respuestas de sí o no, que es importante matizar. A ustedes les puede gustar la Universidad San Francisco en diferentes niveles. Habrá personas que les encanta la Universidad San Francisco y hay algunas que no les gusta tanto. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos plantear una pregunta como utilizando una escala del 1 al 5, donde 5 es me encanta y 1 es no me gusta para nada. Por favor, dígame cuánto le gusta la Universidad San Francisco. Si es que una persona nos dice 4, eso quiere decir que no está encantada con la universidad, pero que tiene un nivel de atracción positivo. Para eso son las escalas, para matizar de alguna forma las respuestas de las personas. Aquí ahora vamos a ver ciertas tareas operativas que se realizan en el levantamiento de datos. En los grupos focales y entrevistas a profundidad, nosotros tenemos que determinar la distribución y características de los participantes, es decir, a quién vamos a entrevistar, a quién vamos a invitar a estos grupos focales. Tenemos que reclutar a los participantes. Ya sabemos qué características deben cumplir, ahora tenemos que invitarles. Muchas veces esto nos lleva a buscar una definición de incentivos. ¿Qué tenemos que darles a cambio de que vengan? No va a ser lo mismo lo que le des a una persona de nivel socioeconómico bajo que lo que le des a un doctor.
escoger un lugar para la realización del grupo focal. A veces podremos hacerlos en salas acondicionadas específicamente para un grupo focal, pero en muchas ocasiones, dado el grupo objetivo, tendremos que realizarlos en otros sitios. Hacerles un seguimiento a los participantes. Una vez que les hemos invitado, tenemos que recordarles que tienen que llegar. Más o menos para que tengan una idea, para lograr un grupo focal de 8 personas, tenemos que invitar a 32. De esos 32, 16 les van a decir que sí van y únicamente 8 van a terminar realmente yendo. Porque la gente tiene algunos imprevistos que les impiden terminar de participar pese a que se hayan comprometido a hacerlo. Y finalmente tenemos que alistar materiales. Si es que este grupo focal o esta entrevista a profundidad significa que debamos hacer una prueba de producto, debemos tener los productos listos para utilizarlos en esta investigación. Las encuestas. Primero tenemos que reclutar a los encuestadores, ¿sí? Hay perfiles que se ajustan mejor para ser encuestadores que otros. También tenemos que capacitarlos. Y aquí hay dos tipos de capacitación. Una capacitación general, que trata de cómo se debe manejar un encuestador, y otra específica del trabajo. Muchas veces una encuesta va a significar que tenemos que aplicar un test específico o mostrarle algo en particular al encuestado. Ese encuestador tiene que saber manejarse al aplicar la encuesta. Determinar la distribución de la muestra. Supongamos que nosotros tenemos que hacer 400 encuestas en Quito. ¿Pero dónde hacemos esas 400 encuestas? ¿Todas las hacemos en el norte? ¿Todas las hacemos en el sur? ¿O las dividimos en los diferentes sectores de la ciudad? Eso se tiene que determinar antes de ir a obtener los resultados, los datos. Y por último, tenemos que hacer una supervisión del trabajo en campo. Cumplimiento del grupo objetivo. Oye, si la encuesta tenía que llenar un ama de casa de nivel socioeconómico medio alto, tenemos que asegurar que la persona que respondió a esa encuesta cumpla con ese perfil. Muchas veces el ama de casa ha salido a hacer algo y la encuesta la llena la empleada. La empleada no tiene el perfil que nosotros estábamos buscando, pese a que vive en una casa o pese a que en ese momento se encontraba en una casa que cumple con las características. Selección de los participantes. ¿A quién tenemos que seleccionar? Oye, estas encuestas solo eran para personas de 25 a 35 años. Asegurarnos que todos esos participantes tengan esas características. Y finalmente siempre hay que revisar la veracidad de la información, porque como en toda profesión, en algunas ocasiones va a haber personas encuestadores que traten de inventarse ciertos resultados para hacer trampa en su trabajo. Hay formas de analizar que eso sean veraz. Una de ellas es dándole al supervisor a que vaya y realice ciertas preguntas de la encuesta nuevamente. Ahí nos vamos a dar cuenta qué responde el encuestado y qué puso el encuestador en esa hoja. Finalizada esta tarea de levantamiento de datos, tenemos que ir al cuarto paso, que se refiere al análisis. Las encuestas provenientes de campo deben ser revisadas. ¿A qué se refiere esto? Básicamente asegurarnos que todas las preguntas tengan respuesta y tabuladas. Los datos de las encuestas pueden ser ingresados en una base de datos de manera manual o automática. Para hacer los diferentes análisis que tenemos que hacer, no podemos hacerlos en papel, tenemos que ingresarlos en una base de datos. Este ingreso de la encuesta en papel, si es que estamos hablando de un método telefónico o de un método personal, podemos ingresar esos datos manualmente, digitándolos a esta base de datos, o a través del uso de un escáner o de alguna tecnología, ingresarlos automáticamente. Los datos se van a analizar utilizando frecuencias,
tabulación cruzada, por ejemplo, tú quieres saber cuál es el refresco favorito, vas a saber de todo Quito, pero también puedes hacer un cruce por mujeres y hombres. ¿Cuál es el refresco favorito en mujeres? ¿Cuál es el refresco favorito en hombres? Y técnicas estadísticas un poco más avanzadas, como las correlaciones, las regresiones y los clústeres. Los clústeres básicamente son formas estadísticas de agrupar a elementos con características similares, lo cual se traduce a la formación de segmentos. Una vez que hacemos el análisis de datos, tenemos que presentarlos. Básicamente, en la presentación de resultados, nosotros tenemos que dar respuesta a los objetivos de investigación. ¿Se acuerdan ese problema que habíamos planteado en un inicio? Ahora tenemos que resolverlo. Se prepara un informe escrito y oral. Ahí tienen un ejemplo de una tabla estadística. Ahí pueden ver los diferentes cruces de la información. Y también un gráfico, ¿sí? Las dos formas permiten, el gráfico simplemente tiene una información un poco más escasa, pero más vistosa que lo que tiene la tabla. Se deben incluir conclusiones y recomendaciones, y es muy importante tomar en cuenta las características de la audiencia. Si es que sabemos que la persona que va a estar recibiendo este informe no maneja muy bien estadística, no podemos hablar de correlación así de simple. Tenemos que primero explicarle de qué se trata. Con esto hemos concluido el tema 3 referente a la investigación del consumidor. Nos veremos en la siguiente clase del tema 4. Recuerden que si es que algún tema tratado dentro de esta presentación necesitan profundizarlo, deben referirse a su libro, ¿sí? Muchas gracias, que pasen bien, chao.